Me gusta estar aquí para estar más cerca de ustedes. En esta mañana, hermanos, traigo un mensaje que es completamente bíblico. Un mensaje ¿no se oye? Sí, los dos al mismo tiempo. Ok. Un mensaje que le puse como título Creados con un propósito. Y yo quisiera tomar unos minutos para animar a los hermanos que se encuentran en situaciones con problemas de salud, con problemas económicos, con problemas familiares, que aprendamos a darle esas cargas a Cristo. Yo estuve aquí la última vez el año pasado. En el mes de diciembre, mi madre, el 2 de diciembre, mi madre falleció. Yo iba a Panamá cada 3 meses a ver a mi madre. Para mí mi madre era muy importante. Pero Dios me le dio vida, me le dio 96 años, 6 meses. Dios siempre ha sido bueno conmigo. Pero ¿saben algo, hermanos? Yo estoy hablando de mi persona. Dios siempre ha sido bueno conmigo, pero usted tiene que estar segura de que Dios es bueno con usted. Amén. Por supuesto, con todos los que estamos aquí. Nos fuimos a la ciudad de Panamá el 4 de diciembre, a Panamá. Mi esposa no se sentía muy bien, pero nos fuimos también huyendo del frío. Frío, no queremos pasar fríos aquí en Chicago. El 17 de enero me habían invitado a mí a la segunda ciudad del país que está cerca con la frontera de Costa Rica. Me habían invitado a tener una presentación en una iglesia. ¿Sí? Después de eso, mi esposa se me enferma, comienza a enfermarse. Tengo que llevarla a la urgencia del hospital que hay allí, un hospital grande, donde yo vi cosas bastante tristes. Cientos de personas en urgencia que los tenían en camillas en los pasillos, tratando de ver si los podían colocar a las unidades del hospital. 3 días tuve a mi esposa allí, hasta que por fin me le nivelaron el potasio, el sodio y me le bajaron la creatinina. Y yo me la llevé a la casa de una hermana que fue un ángel que Dios puso. Pero a los 5 días después de eso, mi esposa entra en un cuadro de un edema agudo de pulmón. ¿Qué es un cuadro de edema agudo de pulmón? Los pulmones, en palabras sencillas, se llenaron de agua. Ella no podía respirar a las 2 de la mañana. Cojo el estetoscopio, la oculto. No, vámonos para la urgencia. En la urgencia del hospital, ¿por qué estoy dando este testimonio? Porque sé que aquí hay personas que necesitan de tener seguridad en Cristo, que es el que puede levantarlos de los cuadros de enfermedades. Mi esposa estuvo a punto de morir. La llevo a una clínica de las mejores que hay ahí en esa ciudad, que se llama David, Chiriquí. Le digo al médico, un internista, no la entubes.
No, pero que no ves que no puede, se para, no la entube. Tiene aquí máquinas de presión alta para pacientes que están con edema agudo del pulmón, para que le baje la presión, el agua no le afecte tanto. La entuban y se le pararon los 2 riñones. Les voy a cortar la historia. Mi esposa recibe diálisis lunes, miércoles y viernes. Mi esposa tuvo 12 días en cuidados intensivos. Tengo fotos de ella. Yo pensaba que se iba a morir, pero yo clamaba a Dios. Y Dios me oyó. Tuvo 37 días en el hospital. Cuando la sacaron de cuidados intensivos, la mandaron a una unidad al quinto piso, donde me dijeron, gente, mire, de ahí no salen muertas. Y ahí está. Allí está. Tenemos que aprender a depender ¿de quién? De Dios. De Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros somos especiales. Nosotros no somos cualquier cosa. Grábense en eso en sus mentes. Posesionense de eso en sus mentes. Ustedes son hijos de Dios. Amén. No te dejes derrotar. El enemigo quiere destruirnos, y cuando ve que nosotros estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, busca todos los medios de cómo entrar a nuestra mente. ¿Y saben para qué? Para llevarnos a cuadros depresivos que nosotros mismos no vamos a poder salir. Solamente milagro de Dios. Yo viví una experiencia, 42 años de esa naturaleza. Tuve un problema serio, se desintegró mi hogar y el Satanás quiso destruirme y quiso someterme a un cuadro depresivo. Y como médico, lo primero que hice, que me sentí mal, fue coger un Valium, tomármelo para poder relajarme, pero algo me dijo, no, eso no funciona. Busca a tu amiga, la doctora que está en tal lugar allá. Eso sucedió en Panamá. Por un mes, luchando con el enemigo. Y a cada momento, yo le clamaba a Dios y le decía, Cristo, rompe mis cadenas. Cristo, rompe mis cadenas y me da la libertad. Cristo rompe las cadenas de este hermano que está aquí. Si él se pone en las manos del Señor y clama, el mensaje en esta mañana es un mensaje de agradecimiento. Veamos unos minutos lo importante que nosotros somos para Dios. Veamos esto. Ninguno de los que estamos aquí hemos nacido por accidente. ¿Oyeron eso? Ninguno de nosotros hemos nacido por accidente. Tu nacimiento no fue un error o infortunio. Tu vida no es una casualidad. Tu vida no es una ¿qué? Casualidad de la naturaleza. No. Tus padres no te planificaron.
Dios lo hizo. Tú no fuiste planificado por tus padres. Fuiste planificado por Dios. Amén. Si tú tienes esa seguridad, tú vas a ser un vencedor, porque eres un dependiente del Señor, eres dependiente de Dios, y el enemigo no puede contigo. Yo no sé por qué Dios me inspiró para que yo predicara este mensaje esta mañana aquí. Por algo debe ser. A Dios no le sorprendió el nacimiento de ninguno de nosotros. Es más, Él estaba esperando el momento que naciéramos. ¿Tienes esa seguridad? Mucho antes de que tus padres te engendraran, mucho antes de que nuestros padres nos engendraran, yo tengo que estar metido allí. Ya nosotros estábamos en el diseño de la mente de Dios. ¡Qué maravilla! Tú no eres un producto de la evolución. Tú eres un producto del amor de Dios. Esto no es causa del destino. Nosotros no somos causa del destino, ni de la casualidad, ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia que en este mismo momento ustedes estén sentados aquí oyendo la palabra, respirando, viendo y oyendo. Eso no es coincidencia. Eso es porque Dios los ha traído aquí. Tiene el control. Tiene el control. Y saben ustedes, mis queridos hermanos, ¿sí? La Biblia nos dice, escuchen esto, lo que dice la palabra de Dios. Voy a leerles lo que dice la palabra de Dios. Es una versión de la Sociedad Bíblica Internacional, en esa versión. Allí se encuentra en el Salmo 139, 15. ¿Sí? Las versiones de ustedes a lo mejor dice diferente. Dice, me conoces, o sea, Dios me conoce por dentro y por fuera. Conoce cada hueso de mi cuerpo. Sabes cómo fui hecho, parte por parte, cómo fui esculpido. Tremendo, ¿no? Eres un caso de un individuo que estás aquí por casualidad. Eres causa del destino. Eres evolución o eres creación de ese Dios de amor que todo lo hizo por amor a nosotros. Todo lo hizo por amor a nosotros. Puesto que Dios nos hizo con un propósito, también decidió cuándo habrías de nacer. Nosotros los médicos hemos aprendido que más o menos cuando el bebé puede nacer, le hacemos una pregunta a la mamá, cuándo fue la última menstruación, y tenemos una regla que le sumamos 7, en fin, y ella dice, bueno, la última menstruación fue en enero, entonces uno, bueno, esto más o menos es en octubre.
pero nunca le atinamos el día aproximado. Pero Dios sí sabía. Dios sí sabía. ¿Cómo se llama usted, hermana? Antonia. Dios sí sabía cuándo Antonia iba a nacer. Dios estaba esperando el nacimiento de Antonia. Dios tenía un propósito para la vida de Antonia como lo tiene para cada uno de los que estamos aquí. Entonces, ¿por qué nos dejamos dominar del enemigo? Nos hace sentir que somos nada. Definitivamente somos nada sin Cristo, ¿eh? Sin Cristo Jesús, ¿qué somos? Nada. Pero desde el momento que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, ¿qué somos? Somos sacerdotes. Somos reyes. Somos hijos del Dios creador de la existencia. Tenemos que tener esa seguridad, hermanos. Tenemos que estar seguros de eso. ¿Sí? Puesto que Dios te hizo con un propósito, también decidió cuándo habías de nacer y cuánto habías de vivir. En ustedes, hermoso nuestro Dios, escogió tu momento exacto de nacer. Y también escogió el momento exacto de morir. Dios sí tiene el control. Dios sí conoce la vida de cada uno. Y Él nos trajo a este mundo con un propósito. A todos. Pero el que oye y sigue lo que Él nos dice a través de su palabra, está cumpliendo los deseos del Dios eterno. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Ustedes, ¿verdad? Podemos ver en las Escrituras. Allí, mire, dice, tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra, o sea, en las profundidades del vientre de mi madre. ¿Sí? Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. ¿Qué le parece? Lo habías notado en tu libro. Ahí mismo, Salmo 139, 16. La Sociedad Bíblica, la Biblia de la Sociedad Bíblica, ahí está en esta forma. Dios planificó también tu lugar de nacimiento y dónde vivirías para su propósito. Adrián, Dios te trajo de Guatemala porque tenías un propósito para ti. El propósito de que fueras utilizado para ayudar a su iglesia, para vivir en los caminos de Él y para ayudar a otros a encontrar la verdadera felicidad que es Cristo Jesús. Igual como ustedes, los que han venido de México, de donde Dios los trajo aquí con un propósito. No se les quite en la mente eso. Ustedes son importantes para Dios. Pero nos dejamos vencer del enemigo y nos hace y nos trata de pisotear. ¿Sabe? El Satanás trata de llevarnos a estados depresivos para que nosotros no podamos levantar los ojos y decir: Dios, por favor, ayúdame, no puedo, sácame de esto. Nosotros los médicos somos medios que Dios ha utilizado para ayudar, pero el que cura y sana es Dios. Amén. Dios sabía cuál iba a ser tu raza,
tu nacionalidad. Él sabía que aquí mi amigo, el que está manejando los equipos, tú vas a nacer allá en Honduras. Hondureño, ¿verdad? Pero yo, mira, te voy a llevar allá a Chicago, a Waukegan, y allá me vas a ayudar en la iglesia. Pero eso sucede con todos nosotros los que estamos aquí. Imagínense ustedes, Dios dándome a mí un privilegio que yo no merezco, de estar presentando su palabra. ¿Acaso yo merezco eso? ¡No lo merezco! No soy orador, no soy predicador. Sin embargo, Dios me utiliza. Y yo quiero ser utilizado por Él. En los momentos de dificultad y de lucha, como yo atravesé durante 2 meses y medio con el estado de mi esposa, yo le clamaba a Dios en la noche, pasaba toda la mañana, desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche en el hospital. Tenían consideración conmigo allí porque médico. Decía, Señor, no quiero que mi esposa muera aquí. Por favor, no quiero verla con esos tubos y todo eso. Levántamela, por favor. Y Dios tuvo misericordia de mí. Así Dios también tiene misericordia de ti. Pero tienes que aprender a ser dependiente de Dios. Sin Dios es imposible vencer los ataques de Satanás. Sin Dios es imposible ser vencedores. Solamente a través de Cristo Jesús nosotros podemos ser vencedores. Porque Él nos ama, porque Él murió por nosotros, porque el Señor está intercediendo por nosotros. Porque tú eres especial para el Señor. ¿Hasta cuándo no te vas a dar el valor que el Señor te da? El valor que el Señor te da. Yo soy lo que soy por el Señor. Si fuera por mí, soy un fracasado. Sería un perdido. Andaría deprimido. Andaría derrotado. Pero con Cristo soy un vencedor. La gloria es ¿para quién? Para Dios. Para Dios. La palabra de Dios dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que vivan en toda la tierra y les ha enseñado el tiempo y lugar en que deben vivir. Ahí en el libro de Hechos 17:26 ustedes pueden encontrar eso. Nada en tu vida es algo arbitrario. Tiene un propósito tu vida. Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias. Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias de tu nacimiento. Él sabía quién iban a ser tus padres. Daba igual, para Dios daba igual si tus padres eran buenos o malos. Él sabía que esas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para mandar a hacerte a ti a la medida tal y como Él lo pensaba. ¿Agarraron eso? ¿Quiere que se los repita? Para Dios daba igual si tus padres eran buenos o malos. Él sabía que esas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para mandar a hacerte a ti a la medida tal como Él pensaba.
Ellos tenían el ADN que Dios quería para crearte. Aunque haya padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Muchos hijos son planeados, no son planeados por su padre. Muchos hijos no son planeados por su padre. Muchísimos. Pero sí son planeados por Dios. A mí me esperaban una niña. Eso es lo que querían mis padres. Porque no tuvieron 2 varones y luego le faltaba la niña. Y la niña, y mire, le salió la niñota, el niñón. ¿Sí? Dios tenía un propósito para mí. Dios me llevó a Costa Rica a conocer de Cristo. ¡Qué maravilla! Dios me ha dado la oportunidad de presentar su palabra en diferentes lugares. Dios me da la oportunidad de hablarle a la gente, a médicos, a enfermeros, a abogados. ¡Qué privilegio el que yo tengo! Tú lo tienes también. Dios me sacó a mí de un cuadro depresivo en 1984. El enemigo me quería destruir. Pero Dios dice, con este me pertenece. Este sabe que yo lo amo. Aunque a veces me ofende, a veces hace cosas que no debe hacer, pero me ama y quiere hacer. Y me puso con una amiga y me dijo, vamos a comenzar. Cuando tú te sientas deprimido, que no tienes esperanza, amigo mío, dile a Cristo, dile al enemigo, Cristo rompe mis cadenas, Cristo rompe mis cadenas y me da la libertad. Amén. Y te puede levantar. Amén. Pero depende de ti. Tienes que depender de Cristo. Y me levantó. Al mes estaba completamente restaurado. No necesité medicamentos, porque nosotros los médicos somos buenos para andar tomando mucha química, ¿no? Y doy ese testimonio. Me acuerdo cuando el enemigo me quiere atacar, porque el enemigo nos ataca. Cristo rompe mis cadenas. Cristo rompe mis cadenas y me da la libertad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué somos tan débiles? ¿Por qué somos tan frágiles en la fe? ¿Será que no estamos buscando al Señor como debíamos buscarlo a través de su palabra? ¿Será que no estamos orando suficiente? Acuérdense ustedes que yo tengo una escalera, que yo se las he contado aquí, yo cada año vengo aquí. La escalera que yo les he contado y que yo trato de seguir es comunión con el Señor diaria. Yo por muchos años, 30 años trabajando en el hospital de Loyola, a las 4 de la mañana, cuando yo no tenía que estar allá, a las 4 de la mañana me levantaba, no importa que yo me hubiera ido a la cama a las 11, 12 de la noche, a orar y a leer la palabra de Dios. Orar a las 4 de la mañana. Mi reloj biológico todavía tiene eso de que se trata de levantar. Y Dios comenzó a bendecirme, a abrir puertas, a hacer cosas que por mí mismo yo no podría hacer. También lo hace contigo si tú pones a Dios como primer lugar en tu vida. Usted sabe que a mí me gusta escribir los sermones
porque ya uno cuando envejece se le van olvidando las cosas. ¿Sí? El propósito divino tuvo en cuenta el propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano, inclusive el pecado. Dios nunca hace nada por casualidad, ni tampoco comete errores. Él tiene un propósito para cada componente de su creación. El motivo de Dios para crearnos fue ¿qué? ¿Cuál fue el motivo de Dios para crearnos a nosotros? ¿Cómo? Dígalos sin miedo. Amor. Con amor eterno te he amado, dice Él en su palabra. Juan 3:16. ¿Sí? No, Juan, porque es con amor. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Es amor. Ahora en Jeremías te habla, sí, del amor eterno. Y tiene razón la hermana. Dios nunca hace nada por casualidad. Y les dije, tampoco comete errores. Él tiene un propósito para cada una de los componentes de su creación y dentro de eso estamos nosotros. El motivo de Dios crearnos a nosotros fue el amor. ¿Y cómo lo culpamos? Cuando nos sucede algo, lo primero que decimos es, ¡ay, Dios mío! Ese ¡ay, Dios mío! ¿Cómo diciéndole Dios? Pero es que eso lo heredamos de Adán y de Eva, ¿verdad? ¡Ay! No, la mujer que me diste, la serpiente que me dio a comer. Siempre aprendamos a ser dependientes de Cristo. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice en Efesios 1:5, mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. Eso lo estoy haciendo, parafraseándolo, ¿sí? Pero ahí en Efesios 1:5 eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Tenemos un Dios que nos creó por un motivo. Tu vida tiene una profunda razón de ser. La vida de cada uno de ustedes tiene una profunda razón de ser. ¿Sí? Al entender esto, mis hermanos, nosotros estamos encontrando el sentido y el propósito solo cuando tenemos a Dios como punto de partida en nuestras vidas. Romanos 12, 2 y 3. Allí podemos ver que la única forma de entendernos a nosotros mismos con exactitud es por medio de Dios y su obra que hace por nosotros. Ahora sí, viendo todo lo que Dios ha hecho, lo que hace por nosotros, vamos a nuestras responsabilidades. Tú tienes responsabilidades ante Dios. Usted tiene responsabilidad ante Dios. Aquí el hermano, todos. Vemos qué bueno es Dios con nosotros, pero ahora vamos a ver nuestras responsabilidades. Veamos qué debemos hacer para agradar a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ya voy terminando.
Pues no quiero gente dormida. Primera de Pedro 2:9. Miren lo que dice allí. Ustedes se lo saben de memoria, muchos de ustedes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis. ¿Para qué? Para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, en tiempo pasado, no eras pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios. ¿Qué somos según el apóstol Pedro? Pueblo de Dios. Pueblo escogido. Todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador es hijo de Dios. No necesariamente nos atribuyamos que nosotros los adventistas somos los únicos. Todo aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador es un hijo de Dios. Muchas denominaciones tienen teorías y doctrinas diferentes. Pero mucha de esa gente han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y son genuinos con el poco conocimiento que tienen. Y Dios es el único que puede juzgar, no nosotros. Si nosotros conocemos las verdades a través de la palabra de Dios, entonces tenemos que ponerlas en práctica. Pero no juzguemos a aquellos que no han tenido ese privilegio todavía. ¿Qué somos nosotros? Muy especiales, ¿para quién? Para Dios. Pedro también nos dice allí en primera de Pedro, en el capítulo 3, los versículos 8 y 9. Mire lo que debemos ser nosotros. Somos un pueblo especial. Somos una nación santa, sacerdotes. Fuimos escogidos. Yo fui llevado de la oscuridad a una academia en esa época. Hay tantos años. 56 años. Yo era un teenager de 17 para 18 años. Y le decía a la hermana que estaba, creo que era la que estaba allá en el púlpito, ¿era usted? Que le decía, ese versículo de Josué 1:9 fue el primer versículo que yo me aprendí junto con Jeremías 31:3. Esos son los dos versículos y no los puedo olvidar. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Un muchacho inquieto, desordenado, llegó a esa academia por andar en lugares prohibidos, haciendo cosas que no debía hacer, y Dios lo llevó allí. Porque perdí un año de escuela. Y Dios me llevó allí. Porque Dios sabía cuándo yo había nacido. Él me conocía antes de que fuera engendrado por mis padres. Tengo esa seguridad. Tú debes tenerla. Que tú eres especial para Dios, a pesar de los defectos que tengamos. Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? Mis hermanos, tenemos tremendas responsabilidades. Nosotros sabemos que este mundo está revuelto. Podemos ver por todas partes señales por todos lados de que algo grande va a suceder. ¿Y qué será eso grande que va a suceder, hermanos? ¿Qué es eso grande que va a suceder? La venida de Cristo. ¿Están seguros de eso? El Señor viene. Queramos o no queramos. El Señor viene.
Entonces nos ha dejado una tarea que tenemos que hacer, un privilegio de predicar el Evangelio. A veces ustedes se frustran porque le hablan a alguien de Cristo y no viene a la iglesia. No te preocupes por eso. Tú no puedes convertir las personas. Esa es labor del Espíritu Santo. Lo que tú sí puedes hacer es hablarle a la gente de Cristo y decirle, mira, estamos viendo señales por todas partes, Cristo viene. Ahí en ese hospital que yo pasé tantos días, tuve la oportunidad de testificarle a gente. Y por ahí me escriben. Ahí le mando reflexiones. Doctor, yo soy fulanito de tal. Doctor, yo fui la enfermera que le cuidé a su esposa allá en cuidados intensivos. Doctor, tú tienes la oportunidad de hacer lo mismo. Ay, usted dice, ay, yo no me atrevo a hablar. Yo no soy bueno para... Pero usted sabe, usted puede orar. Y a veces hablamos más, ¿verdad? De lo que debemos. Sí, ok. Saben, a mí se me quedó una anécdota, una experiencia que contó el pastor Falkenberg. Falkenberg fue presidente de la Unión Centroamericana y llegó a ser presidente de la Asociación General. Él vino aquí a Chicago, en la iglesia central, nos reunió a todos los ancianos de las iglesias hispanas. Estoy hablando allá en la década de los 90, principios de los 90. Y nos contó una experiencia. En Minnesota, el pastor comenzó a estimular a los hermanos, oiga, hay que hacer obra misionera. Había una hermana, no como usted, porque usted sí es muy dinámica y anda hablando de la gente, ¿verdad? Sí. Esa hermana decía, ay, yo no sé ni hablar. Y el pastor nos dice que tenemos que... Oren, por lo menos, le dice el pastor, oren por unas personas. Si no conozco a nadie. ¿Sabe lo que hizo? Se fue al directorio telefónico. ¿Se acuerdan ustedes antes de los directorios telefónicos? Y cogió 2 nombres. Juan y Marta. Teléfono y se puso a orar. A los 2 años, ella va a una iglesia ahí en Minnesota y hay un bautismo. Y ustedes saben que nosotros los adventistas presentamos los candidatos y les hacemos un examen y mencionamos, fulanito de tal, Juan. La señora, Juan. El Señor que yo estoy orando hace tiempo, ese se llama Juan. Y la curiosidad mata al gato. Se fue, oiga, el número de teléfono suyo es este. Él dijo, sí, tengo 2 años, estaba orando por usted. ¿No puedes tú hacer lo mismo? Yo tengo una lista como de 45 que le mando reflexiones. Yo no los convierto, pero sí les hablo de Jesús a través de reflexiones. Ese es uno de los atributos que Dios nos ha dado como recompensa de lo que Él ha hecho por nosotros. Tú has visto todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Termino, hermanos. Termino. Ya ustedes entienden lo importante que son para Dios. ¿No creen que es tiempo de reorganizar nuestras vidas con Él? Y que nuestras vidas estén bajo el control del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, última parte, 6 y 7. Es muy interesante, léalo. ¿Y qué tal los jóvenes? Aquí veo jóvenes. ¿Qué tal los jóvenes? Pablo, en 1 Timoteo 4:12, mire lo que Pablo le dijo en 1 Timoteo 4:12 a los jóvenes. También los jóvenes, 4:12. Ninguno
Ninguno, jóvenes, señoritas, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza. No te olvides, dice, no te olvides que fuiste escogido por Dios. No te olvides de eso, que fuiste escogidos por Dios. Ahora, ¿qué pide Dios de ti? Miqueas 6:8. Oh, hombre, ¿qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como pueblo, hijos de Dios. Y entonces vamos a ser libres de todo eso que el demonio está haciendo entre nosotros. Porque donde está Cristo no hay enfermedad. Donde está Cristo hay libertad. Dios nos ha hablado en esta mañana a través de su palabra, usando un ser humano débil, pecador, pero que quiere hacer la voluntad de Dios. Y trata de hacer la voluntad de Dios para agradarlo, porque estoy seguro que fui elegido por Dios. Ustedes también tienen que estar seguros de que son elegidos por Dios. Por lo tanto, sean instrumentos que sean de testimonio de Cristo para la sociedad, para la familia donde ustedes se desenvuelvan. Dios esté con nosotros.